Hola a todos, bienvenidos. Dios les bendiga. La mayoría de las personas cuando leen la Biblia asocian la historia del pueblo de Dios únicamente con el imperio egipcio o con el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, el imperio que determinó ese destino físico, político, geográfico del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue el imperio persa. Los historiadores se refieren específicamente a este periodo como el imperio persa aqueménida. ¿Por qué ese nombre tan extraño? Aqueménida viene a ser el apellido de la dinastía o familia real fundada por el gobernante ancestral Aquémenes. Cuando Ciro el Grande unificó a su pueblo y comenzó a expandir sus fronteras, pertenecía a este linaje. Lo que están viendo en pantalla es el mapa de este imperio en su época de mayor esplendor, allá por el siglo V antes de Cristo. Este es el escenario geográfico donde cobraron vida los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Daniel y las profecías de Ageo y Zacarías. Vamos a analizar detalladamente su geografía, su sorprendente tecnología de comunicación, si le podemos decir así, sus asombrosas conexiones proféticas y los secretos históricos que conectan este mapa con la palabra de Dios. Miremos primero la escala de este territorio. Este imperio se extendía desde las fronteras de la India y el río Indo, aquí a la derecha, hacia las regiones de Grecia y el río Danubio, por acá arriba, en Europa, hacia la izquierda. Abarcaba lo que hoy en día serían más de 30 países modernos. Ahora, gobernar un territorio tan masivo en aquella época era un desafío logístico. Y para lograrlo, lo que hizo el rey Darío I, conocido en la historia secular también como el organizador, él dividió todo el territorio en provincias llamadas satrapías. Cada satrapía estaba gobernada por un sátrapa, que era una especie de virrey local que rendía cuentas directamente al rey de reyes en la capital. Si observamos este mapa de derecha a izquierda, podemos identificar regiones muy clave. En la zona baja de la derecha, acá, vamos a ver a Persia y justo arriba tenemos a Media. Estos dos pueblos se aliaron para derrocar a las potencias anteriores. Por eso es que en la Biblia se habla constantemente de la ley de los medos y los persas. Esta alianza prácticamente nos conecta con una profecía en Daniel capítulo 7, versículo 5. El profeta tiene la visión de un oso que representa a este imperio medo-persa. La Biblia dice que este oso se levantaba más de un lado que del otro, lo cual simboliza que los persas terminaron siendo mucho más poderosos y dominantes que los medos. Pero además, el texto también dice que el oso tenía tres costillas entre sus dientes. Esas tres costillas las podemos ver perfectamente identificadas en este mapa, donde ven la ciudad de Sardis, acá, fue conquistada por Ciro el Grande en el 547 a.C. La segunda costilla es Babilonia, en el centro del mapa, en esta zona verde de Mesopotamia. Esta rica región, que fue el antiguo hogar de Nabucodonosor, fue conquistada también por Ciro en el 539 a.C., poniendo así de esta forma fin a ese imperio babilónico en esa noche, como lo relata Daniel capítulo 5 con la famosa escritura en la pared. ¿Recuerdan aquella fiesta del rey Belsasar? Pues allí termina y comienza el imperio medo-persa. En cuanto a la tercera costilla, esa es Egipto, que la encontramos acá a la izquierda, y fue conquistada en el año 525 a.C. por Cambises II, que fue el hijo de Ciro el Grande. Así es como expandió, digamos, el territorio hacia el continente
africano. Lidia, Babilonia y Egipto son esas tres costillas del oso de Daniel. Y si seguimos avanzando por el mapa hacia el extremo izquierdo, vemos regiones como Jonia y Tracia, que prácticamente es la frontera con el mundo griego. Aquí es donde los persas chocaron en esas famosas guerras médicas contra ciudades como Atenas y Esparta, donde ocurrieron esas batallas legendarias de la historia, como la batalla de las Termópilas. ¿Por qué se le llaman las guerras médicas? Las guerras médicas fueron conflictos militares entre el imperio persa contra las ciudades-estado de la antigua Grecia y se llamaban médicas porque los griegos llamaban erróneamente medos a todos los persas. Los medos eran el imperio anterior que dominaba la región, pero Ciro el Grande tomó el control y de esta forma unió a este imperio, pero los griegos siguieron usando el término medo para referirse así a sus enemigos del este. Por eso se les denomina las guerras médicas. En la zona central izquierda, etiquetada como Siria aquí en el mapa, en los documentos oficiales persas, toda esta región que incluía Palestina y Jerusalén se denominaba la satrapía de Bernari. En el idioma arameo significa más allá del río, refiriéndose al río Éufrates. Dentro de esa enorme provincia se encontraba la región de Judea, que es el hogar del pueblo de Dios. Ahora, pasemos al elemento que llama la atención en este mapa, que es esta línea naranja que está en el medio. Este es el Camino Real Persa, que es una de las obras de ingeniería civil impresionantes de la antigüedad porque fue perfeccionada también por el rey Darío I. Toda esta carretera tenía aproximadamente 2.683 kilómetros y comenzaba en la ciudad de Sardis, eh, región de Lidia, muy cerca del mar Egeo y de lo que hoy en día es Turquía. Sardis es la misma ciudad cuya iglesia es amonestada siglos más tarde en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Entonces, desde Sardis la ruta cruzaba las regiones montañosas de Capadocia, bajaba por Cilicia y Asiria, bordeaba los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia y terminaba en la gran capital imperial de Susa. ¿Por qué era tan importante este camino? Pues porque ellos tenían este sistema de correo llamado en persa el pirradasis. El historiador griego Heródoto quedó impactado con este sistema que él escribió una frase que decía, ni la lluvia, ni la nieve, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros realizar su viaje con la máxima velocidad. A lo largo de estos 2.683 kilómetros de línea aquí, de línea naranja que vemos en el mapa, los persas construyeron exactamente 111 estaciones de postas. Es decir, que cada estación estaba equipada con posadas seguras, tenían guarniciones militares y habían también caballos frescos, por decirlo así, porque el mensajero real llamado Ángaro cabalgaba a toda velocidad hasta la siguiente estación y allí le entregaba el mensaje al siguiente jinete y así la cadena continuaba día y noche sin detenerse. Por eso es que los caballos estaban frescos, porque no era el mismo, habían otros cada cierta estación. Entonces, un ciudadano común a pie tardaba quizá unos 3 meses completos en recorrer todo este camino. Pero el correo del rey persa lo hacía en tan solo 7 a 9 días aproximadamente. Precisamente en esa región de Lidia, donde empieza este camino, ocurrió algo más, porque aquí se inventaron las primeras monedas acuñadas de la historia
bajo el rey Creso. Los persas adoptaron esta idea y crearon también su propia moneda oficial de oro llamada el dárico. Esto lo conecta la arqueología con la Biblia. Si leemos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 7, al describir las ofrendas que los líderes de Israel dieron en los tiempos del rey Salomón para el templo, algunas versiones dicen 10,000 dracmas y otras dicen 10,000 monedas de oro. En el manuscrito original hebreo, la palabra exacta que se utiliza es adarconim, que se refiere directamente al dárico persa. ¿Y cómo es posible que se mencione una moneda persa en la época de Salomón si en ese tiempo no existían las monedas acuñadas? Pues la respuesta es que el libro de Crónicas no fue escrito por Salomón, sino que fue compilado siglos después por el escriba Esdras, cuando regresó del exilio. ¿Para qué? Para que la gente de su época entendiera ese inmenso valor de lo que se había ofrendado en el pasado para el templo. O sea, Esdras actualizó la información a la moneda corriente que circulaba en ese momento, que era el dárico. Toda esta increíble infraestructura, economía, geografía, cobra ese sentido cuando estudiamos también a esos 4 reyes persas que gobernaron sobre este mapa. El primero fue Ciro el Grande, que ya lo conocemos. Él conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Inmediatamente después emite ese edicto llamado el Cilindro de Ciro, que fue un hallazgo que coincide con el capítulo 1 del libro de Esdras. Ciro decreta que los judíos cautivos podían regresar a su tierra nativa a reconstruir el templo de Jerusalén. O sea, Dios usó ese decreto de este rey pagano para iniciar el fin del exilio. El segundo rey persa fue Darío I, que también es el creador de este camino real que ya lo hemos estudiado. En el libro de Esdras, capítulo 6, vemos que los enemigos de los judíos intentaron detener esa reconstrucción del templo y alegaban que no había permisos. Los gobernantes de la provincia más allá del río enviaron una carta al rey utilizando este sistema de correos. Y Darío ordenó buscar en los archivos reales, y aquí viene un dato clave. En el mapa, en la región de Media, ven marcada aquí la ciudad de Ecbatana. Sin embargo, si abrimos nuestra Biblia en Esdras capítulo 6, versículo 2, el texto dice que el decreto fue hallado en el palacio de la ciudad de Acmeta. ¿Hay acaso alguna contradicción? No, no la hay, porque es el mismo lugar. Ecbatana es el nombre en idioma griego, el que usan los mapas seculares, mientras que Acmeta es el nombre en el idioma antiguo persa que Esdras copió textualmente de los registros oficiales. En esa ciudad, Darío encontró el decreto de Ciro y confirmó el permiso y ordenó que esos gastos del templo se pagaran con los impuestos de la satrapía local. Recuerden que esta satrapía se le llamaba la satrapía o la provincia de más allá del río, Evernari. Muy bien, continuamos. El tercer rey es Jerjes I, conocido en la Biblia también en el libro de Esther como el rey Asuero. Su capital principal era Susa. La descripción del palacio real de Susa que leemos en Esther capítulo 1 concuerda con esas excavaciones arqueológicas que se hicieron de las columnas, de los patios. Entonces, cuando el malvado Amán firmó el decreto para exterminar a los judíos, la Biblia dice textualmente en Esther capítulo 3, versículo 15, que los correos salieron prontamente por mandato del rey. Esos jinetes galoparon por esta línea naranja que vemos aquí
Y más tarde, cuando el rey permitió a los judíos defenderse, esas nuevas cartas redactadas por Mardoqueo volaron también por este mismo camino real. Y así, pues se salvaron los judíos, toda la nación entera. El cuarto rey es Artajerjes I, que fue hijo de Jerjes. Él gobernaba desde este mismo entorno geopolítico cuando extendió esas cartas de salvoconducto y también un apoyo financiero a Esdras, que fue el escriba, para restaurar la ley, y también a Nehemías, quien fue su copero personal. Nehemías viajó a través de estas mismas rutas bajo protección militar para levantar esos muros caídos de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja este mapa? Usted ve que cuando los reyes persas diseñaron sus satrapías, acuñaron el dárico, pavimentaron este camino real, lo hicieron pensando en su propio beneficio económico, en su gloria militar, en el control de sus ejércitos, y no sabían que en realidad estaban trabajando para el Dios del cielo. Dios utilizó la infraestructura del imperio eh, más poderoso de esa época para que su pueblo regresara a Jerusalén, para que regresaran a casa seguros, para que los decretos reales lo protegieran, para preservar la nación de Judea. ¿Y por qué era tan importante preservar a esta pequeña provincia? Porque de este remanente y en esa misma tierra nacería siglos más tarde nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los imperios humanos suben, bajan, eh, se matan entre sí. Y usted recuerda que después de los persas vienen los griegos con Alejandro Magno y luego también viene el Imperio Romano, pero las promesas de nuestro Dios permanecen para siempre. Él utiliza esos caminos, esas decisiones de los gobernantes de este mundo para cumplir su plan perfecto al pie de la letra. La próxima vez que leamos los libros históricos de la Biblia, tenemos que acordarnos de este mapa y recordar que Dios siempre va a abrir caminos donde el mundo dice que es imposible. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia bíblica. Si este contenido te ha sido de bendición, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para no perderte ningún estudio y déjame saber en los comentarios qué otra región o imperio de la Biblia te gustaría que analicemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.